Ya con el control del poder, Cárdenas se propone realizar sus dos grandes proyectos: unir a los obreros en una sola organización y el reparto de la tierra. A través de su proyecto de reforma agraria, Cárdenas se propone resolver los problemas más antiguos del país: la tenencia de la tierra y la miseria en el campo. Cárdenas ve en el ejido la forma de posesión comunal de la tierra una herramienta para que los campesinos rompan su dependencia con respecto al patrón. No es solamente un acto de justicia, después de siglos de explotación, sino un método para mejorar las condiciones económicas del campo. Nosotros las tierras por Campo Pintura, donde siembro, pagábamos renta en el dueño de la hacienda en San José Vistahermosa. Todo era dueño de la hacienda, los españoles apropiaban. Nosotros nomás trabajábamos de jornal y ya. Y las tierras de nosotros, ahora no, cada quien tiene su parcela. Yo tengo 4 hectáreas. Para apoyar al ejido, crea el Banco de Crédito Ejidal y aumenta los recursos del Departamento Agrario. El Estado ofrecerá planes, organización, crédito y otros servicios. Pero el objetivo más oculto es, ante todo, destruir la hacienda y el poder político de los hacendados, muchos de ellos generales callistas. En octubre de 1936, Cárdenas dio el primer gran paso: el reparto de la laguna en Coahuila. La CTM y el Partido Comunista habían hecho un trabajo sindical y político en la región. Cuando Cárdenas llega, el terreno estaba abonado para el reparto. Las 220.000 hectáreas de riego pertenecían a un grupo no muy numeroso de grandes y medianos latifundistas, entre ellos algunos generales revolucionarios. El reparto duró 6 semanas. Cárdenas no se baja de su tren olivo, de donde suben y bajan campesinos, mientras los patrones se jalan los cabellos. La entrega tuvo muchos instantes emotivos. En el aniversario de la Revolución, un exvillista le entrega su carabina 30-30 a cambio de un arado de hierro. Cárdenas se emociona profundamente. Pero uno de los problemas que se derivaron de la premura con que se hizo el reparto fue la distribución de tierras. Como la ley daba al afectado el derecho de elegir 150 hectáreas, los hacendados se quedaron con las tierras más fértiles cercanas a los canales de riego, el núcleo. En Yucatán, en solo 23 días, Cárdenas expropia 360.000 hectáreas y las entrega a 34.000 ejidatarios. Se prometen muchas cosas y el proyecto incluye la fundación de un instituto agrícola en Equenero. El Banco Ejidal prestará 35 millones de pesos sin intereses por el tiempo que sea necesario. Por desgracia, el gran ejido yucateco no funciona. El Banco Ejidal se comportó como un patrón rígido e impersonal y además como un patrón corrupto. Un año después, los campesinos yucatecos le echan en cara a Cárdenas la miseria, el hambre y el descontento que privan en la zona. Los ejidatarios se preguntan dónde quedaron los 35 millones prometidos. Y todo este descontento es el resultado de la falta de planeación. En cambio, en términos políticos, la reforma agraria había tenido mucho éxito. La clase hacendada desapareció del mapa y el Estado resultó fortalecido. Habían desaparecido el amo y el patrón, pero los sustituía una inmensa red burocrática que iba desde el comisario ejidal hasta las oficinas del Departamento Agrario. El campesino no es el dueño de la tierra. Es el Estado quien eventualmente se convertirá, no solo en el dueño, sino en el rector de las decisiones políticas de los ejidatarios. Además, se abrió el camino para que en el futuro los campesinos fueran utilizados, tristemente, como ganado político. Los 350.000 agremiados a la recién creada CTM tienen cuando menos 2 décadas de fogueo en la lucha sindical.
El beneficio inmediato que los obreros obtienen de su vínculo con el Estado cardenista es una nueva relación de fuerzas con la clase patronal. El gobierno se convierte en el árbitro y regulador de la sociedad. El espíritu corporativo ejercerá desde entonces el control sobre las organizaciones de trabajadores. La CTM entonces tuvo dos grupos, uno que se consideraba fiel observante del marxismo y otros que pues no sabían de eso, como Fidel Velázquez, algo así, entonces que les decían los lobitos. Esta confrontación se prolongó durante los siguientes sexenios. Lombardo Toledano, partidario del marxismo y quien pasaba mucho tiempo fuera del país, fue desplazado años después y se impusieron los grupos encabezados por Fidel Velázquez, quien se convirtió con los años en un baluarte del sistema político mexicano. Y tiempo después, crea la Confederación Nacional Campesina. Esto era muy curioso porque por un lado parecía que surgía un nuevo actor político a nivel nacional, que era el movimiento obrero, estructurado, vinculado ya al proyecto modernizador, industrializador, etc. Y por otra parte, el campesinado, pero como hijo menor del régimen, es decir, como personas a las que debían tutelarse, ¿no? Durante los últimos años de su gobierno, Cárdenas hizo un experimento fuera del corporativismo de la CTM. Nacionaliza completamente los ferrocarriles y entrega al sindicato de ferrocarrileros la administración y operación de la empresa. En la médula del nuevo proyecto estaba el credo colectivista de Lázaro Cárdenas. Era un desastre económico, social. Primero, durante la administración obrera hubo más de 480 accidentes, algunos muy sangrientos como el de las Asuntas. Ni siquiera los trabajadores tuvieron alguna mejoría durante la administración obrera, al revés. Nunca hubo un aumento de salarios. Jamás vimos durante la administración obrera que se aumentaron los salarios. No, pues ya lo que queremos es que no los bajaran. Ante el fracaso de su efímero experimento con los ferrocarrileros, Cárdenas concluye que el Estado debe tener el control desde la cima.